Muy bien, vamos a estudiar en esta noche, estamos estudiando la serie Verdades que Liberan. 8 verdades que estamos compartiendo, cruciales e importantes según la santa palabra de Dios. Y esta noche no es la excepción. Hoy vamos a continuar en el estudio del infierno. Ayer hablamos un poco acerca del concepto de la muerte y ya establecimos bíblicamente hablando lo que la palabra del Señor enseña acerca del concepto de la muerte. Estudiamos precisamente el día de ayer que el único ser que tiene inmortalidad es nada más y nada menos que Dios. Él es el único inmortal. 1 Timoteo 6:16, el apóstol San Pablo dice, el único que tiene inmortalidad. Ni el diablo tiene inmortalidad, ni los ángeles tienen inmortalidad. Solo Dios es el único ser inmortal que habita en luz inaccesible. Ahora, si Dios es el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, ¿por qué entonces se dice que las almas que arden en el infierno arderán eternamente? Si van a arder eternamente, significa que también son inmortales esas almas, porque siempre van a vivir para quemarse. Entonces Dios ya no es el único inmortal. También los pecadores en el infierno van a ser almas, por así decir, inmortales. Eso contradice lo que dice el texto anterior. El único ser que tiene inmortalidad es Dios y nadie más. Por esta razón, la cuestión del infierno se ha convertido en muchos casos un asunto de controversia, un asunto a veces de opinión, de una iglesia a otra iglesia y de una cultura a otra cultura. Ahora, si vamos a estudiar lo que enseña cada iglesia y cada cultura acerca del concepto del infierno, vamos a terminar más confundidos de lo que de repente algunas personas ya pueden estar. Pero la regla de nuestro estudio en estas verdades que liberan no es lo que dice ni la cultura ni las religiones, pero lo que dice la sagrada palabra de Dios. Dios habló, yo lo creo, fin de la discusión. Y no importa cómo hayas sido educado o lo que te hayan enseñado, deja que esta noche brille la santa palabra de Dios. Haz tu educación a un lado, haz tus prejuicios a un lado y déjate ser educado e instruido por el maestro de maestros a través de la palabra de Dios. Hay una historia muy interesante hablando del tema del infierno que me llamó la atención hace algún tiempo. Una historia muy sonada, de hecho fue una de las historias que se hizo viral en el internet. Es la historia de Rusia, una ciudad en Rusia que era conocida por perforar pozos. E hizo uno de los pozos más grandes a nivel mundial. Es el famoso pozo de Kola. Kola es la ciudad rusa en donde se hizo estas excavaciones. El internet y la enciclopedia hablando acerca de esto dice que el pozo de Kola es un agujero perforado en la tierra aproximadamente a 12.260 metros de profundidad. Estamos hablando más de 12 kilómetros bajo tierra. Es un pozo gigantesco. Ahora tú sabes que mientras más le escarbas, más dura es la tierra, las piedras en las capas geológicas. Y entonces ellos excavaron. El pozo es gigantesco, como tú ves la fotografía. En el año 1970. Suspendieron operaciones en 1989, pero finalmente el estudio para el inicio de las perforaciones fueron llevadas principalmente por científicos rusos que se especializaban en el estudio de la corteza terrestre. Querían ver acerca de movimientos debajo de la tierra para terremotos, a ver de qué manera podían inventar algo por si había un terremoto, cómo prevenir o avisar por lo menos a la gente arriba para que se preparara. Y bueno, perforaron en bastante kilómetros de profundidad la tierra. Después de varios años de trabajo, en 1989 se llegó a los 12.200 metros, pero sin embargo algo sucedió. Cuando llegaron a los 12.262 metros, la perforación se detuvo completamente debido al insoportable calor de esa profundidad. Y de hecho, ellos bajaban micrófonos para escuchar los ruidos de las capas geológicas, los movimientos de la tierra, pero el terrible calor hacía que se descompusieran los micrófonos, pero las grabaciones llegaban a la parte superior de la tierra.
Pero en una ocasión hubo una grabación que los sacó de piso, los sacó de base. El micrófono se descompuso, pero la grabación quedó registrada en la superficie de la tierra, en sus máquinas. Y ellos normalmente, como habían escuchado las otras grabaciones, esto no fue un caso diferente, escucharon la grabación, pero no registró esta grabación ruidos de la tierra, movimientos de las capas geológicas. Lo que registró, supuestamente, fueron voces. Y no fueron unas pocas voces. Lo que registró fue miles de voces en gritos desesperados. Lamentos insoportables a más de 12 kilómetros abajo de la tierra. De hecho, yo tengo la grabación de esas voces. Fea. La verdad ni se las pude haber puesto, pero es muy fea. Se escuchan mujeres gritando por cientos de personas, niños. Es muy escalofriante la grabación. Y entonces algunos argumentaron que lo que ellos grabaron fue nada más y nada menos que las voces del infierno. Y dijeron que la puerta a la entrada del infierno estaba en Rusia. Y que precisamente lo que ellos destaparon fue una entrada al mismo infierno. Ahora, esto se hizo viral. Por todos lados en el mundo, todo el mundo estaba compartiendo los audios de estas voces, de estas personas en dolor. La pregunta que surge, amigos y hermanos, es, ayer recuerdan el tema que estudiamos de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, ¿verdad? Aprendimos, según el sabio Salomón, que los muertos no saben nada. Pero entonces tenemos un problema. Porque si los muertos no saben nada, ¿cómo llegaron a grabar estas voces? ¿Y quiénes son los que están ahí abajo? Porque si no saben nada, o son los demonios, o quiénes son las voces que grabó la grabación del pozo de Colá. Algo está medio raro y medio mal aquí, porque Dios dice que los muertos no saben nada, pero he aquí encontramos una grabación que supuestamente asegura que llegaron a las puertas del infierno. La enciclopedia Wikipedia, hablando acerca del pozo de Colá, mira lo que dice. Bulo. El mito de las voces del pozo de Colá es un hoax, un bulo, o sea, una estafa. Resulta ser que hubo un grupo de personas que simplemente lo que hicieron es mezclas de voces, de gritos de hombres, niños y mujeres, y los hicieron una mezcla para tratar de dejar saber que lo que descubrieron en Rusia supuestamente había sido las voces del infierno, pero eso es un fraude, eso fue un engaño. No había voces en ese pozo, no había gente gritando. Ahora, la razón por la cual lo hicieron fue como para darle validez y fuerza a la idea que sí existe el infierno. Ahora, si el infierno existe, no tienes que ayudar a creando voces falsas y mentirosas para probar una verdad. Tú no pruebas una verdad con una mentira. La verdad se defiende sola, tú no la tienes que defender. Pero en este caso, aquellos que hicieron la idea del pozo de Colá con esas grabaciones, fue para supuestamente decir, no, es que el infierno es real y el infierno existe. Ahora, ¿de dónde viene la idea de un lugar literal que se llama infierno? Y no solamente que se llama infierno, sino que está en el centro de la tierra, y que aún en ese centro de la tierra habitan los demonios. Y claro, lo que te estoy diciendo es de conocimiento popular. Todo el mundo ha escuchado en algún momento de su vida acerca de esto. El centro de la tierra, ahí está el infierno, y de ahí viven los demonios, y las almas de los malos que se perdieron, ahí se van, al centro de la tierra, en donde está el infierno. Ahora, si tú lees la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice que está en el centro de la tierra y que está el infierno y que las almas, eso no lo dice la Biblia. Pero la idea
que el infierno es real y que está en el centro de la tierra, vino más bien de una persona que se llamaba nada más y nada menos como el famoso Dante Alighieri, más o menos como el siglo XV. Dante Alighieri, según la enciclopedia, se dice que él escribió una comedia, un libro, que precisamente hablaba acerca de visiones que él tuvo del purgatorio y del infierno. Pintores más adelante como Petrarch y Boccaccio hicieron murales, también obviamente Dante hizo su propia representación del infierno según las visiones que él tuvo. Y estas visiones hablaban del infierno, del purgatorio y aún del cielo. Se decía que se llamaba Divina Comedia por la razón que no terminó en drama, no terminó mal. Su comedia terminó bien, terminó en el cielo, pero tuvo que pasar por el proceso del infierno. Hoy en día el libro existe. Si tú lo bajas del internet y pones la palabra Divina Comedia de Dante Alighieri, ahí tú lo vas a encontrar. Ahora, lo que él escribió influenció, tengo que decirte, la época en la que él vivió. De hecho, no solamente influenció las artes y la cultura, sino también la teología de aquel entonces, la religión. Y de hecho, él hizo como una representación del infierno que él vio, en el cual él decía que era como una pirámide invertida, descendiente, y que en este descender había niveles que finalizaba hasta lo que él llamaba el Averno. La parte superior, según él presentaba, era desde el infierno en el centro de la tierra. Tú puedes ver la parte triangular inversa en el centro de esta imagen y culmina en grado de ascendencia en el mismo cielo. Otra representación es más o menos así como la que tú puedes ver aquí en pantalla. El centro de este infierno, o sea, la base, es donde vive el mismo Lucifer, lo que él llama el Averno. Por eso aún se le llama el príncipe del Averno, ¿verdad? Porque esa es supuestamente la casa o la habitación en donde él vive. Más adelante, Botticelli hizo también una representación, un pintor europeo, pero era basada en la representación que primero hizo Dante Alighieri. Según Dante, el infierno tenía 9 círculos, y los círculos él los delimita según la visión que él tuvo. Por ejemplo, el círculo número 1 le llamaba el famoso limbo. Ahora, tengo que decirte que bíblicamente hablando, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, bíblicamente hablando, la Biblia no presenta ningún concepto de limbo. No existe. El limbo supuestamente es un lugar en donde van las almas de los niños que no fueron bautizados y no se les quitó el pecado original. Por esa razón, en la Iglesia Católica se enseña que cuando un niño nace hay que bautizarlo. Porque si tú no lo bautizas, el pecado original, no el de él, sino el de Adán, que le es imputado al niño tan pronto nace, pobrecito el niño, ya nace culpable, ni siquiera ha aprendido a hablar. Pero supuestamente él ya nace con pecado original y al bautizarlo ese pecado se quita. Pero algunos tenían la pregunta, ¿y qué tal que el niño se murió sin ser bautizado? O sea, nunca lo llevaron a la iglesia, nunca se bautizó. ¿A dónde va el alma del niño? Claro, bíblicamente los muertos no saben nada. Nosotros sabemos un niño muere, está dormido, no tiene conciencia. Pero en esta idea, si el niño y su espíritu sigue vivo, entonces la pregunta era, ¿a dónde va? Entonces algunos decían, bueno, al cielo no puede ir porque tenía el pecado original. Otros decían, al infierno, pero es muy feo, ¿no? ¿Cómo va a ir un niño recién nacido al infierno a quemarse por toda la eternidad? Y tuvieron que inventar, basado en Alighieri, la idea del limbo, en el cual están las almas de los niños que no fueron bautizados. ¿Por cuánto tiempo van a estar ahí? Por los siglos de la eternidad. Y supuestamente es un lugar donde el niño no sufre, pero tampoco goza. O sea, no sufre del infierno, no goza del cielo, pero está en eterna obscuridad. Ahora, tengo que decir que por siglos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, más de 400 años, esta doctrina se le enseñó a los cristianos. Pero ya en este siglo, la Iglesia Católica ha desistido de esa doctrina. Ya la Iglesia Católica oficialmente no cree en el limbo. Yo digo, amén. Y la razón es porque no está en la Biblia. Eso es muy simple y muy sencillo. Ellos han encontrado que simplemente no tiene base bíblica,
claro, no tiene base bíblica, pero sí tiene base en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Así que Dante dice, el primer círculo es el limbo. El segundo círculo es para los lustful, los que son lascivos, pecados de sexualidad. El tercer círculo es para los glotones. El cuarto para los avariciosos y los pródigos. El quinto para los enojones. El sexto para los herejes. El séptimo para los violentos. El octavo para los fraudulentos. Ahora, tú sabes que aún en ciertas culturas los pecados que tenían un nombre y diferencia entre pecado tenían que ver con la cultura de las naciones. Por ejemplo, los mexicanos. Los mexicanos tienen una cultura muy interesante de la piñata. Han escuchado la piñata los mexicanos, ¿verdad? Ahora, originalmente la piñata, hoy en día hacen piñata de cualquier persona, ¿verdad? Y los decoran y rompen la piñata. Pero originalmente la piñata mexicana era un círculo y tenía estrellas. Ahora, ¿por qué se le pega la piñata? Porque cada pico de la piñata representa un pecado. Y cuando rompen los pecados, que cada quien tiene que romper su propia piñata, sus propios pecados, el resultado es que vencer estos pecados hace que la piñata dé frutos buenos. Ahora, tiene que ver con los pecados, y la misma Iglesia Católica puso la diferencia entre pecados veniales, pecados no veniales, pecados de muerte, pecados no de muerte, y tiene que ver con este mismo concepto. Supuestamente el infierno tiene un lugar específico para cada pecado específico. Resulta ser que Alighieri recibe la visión de cada uno de estos círculos. Por ejemplo, en uno de ellos encuentra las almas que están azotadas y sufriendo en el infierno. Almas que están enterradas por toda la eternidad y que no se pueden mover. De hecho, en otra visión que Dante Alighieri ve almas que están boca abajo y que están enterradas, vivas, bueno, supuestamente sus almas, ¿verdad? Y están destinados a sufrir de esa manera por la eternidad. En otra visión que él tiene, en el paseo que recibe por el infierno, llega un valle, el valle de la muerte, el valle del dolor y del sufrimiento, en donde las almas están en la merced de los demonios que habitan en ese lugar. En otra visión, en otra escena, ve cómo carbones encendidos son colocados en aquellos que habrán de sufrir, no el carbón del fuego de la tierra, pero del fuego del infierno. En otro lugar caen meteoritos de carbones encendidos. En otro hay algunos que son mezclados como partes de la misma naturaleza. Y ellos son como convertidos en parte de naturaleza, mientras los demonios los atormentan. Otros lugares donde son picados por serpientes por toda la eternidad. Y hay otro, que es mucho más feo, en el cual se dice que él vio personas que estaban en un lago de fuego y que se estaban quemando y achicharrando y quemándose completamente, y cuando se descomponían otra vez la materia se volvía a componer para seguirse quemando por los siglos de la eternidad, el lago de fuego. Y cuando alguien quería salir del lago, los demonios los volvían a meter otra vez en el lago del castigo. En otra escena, él ve como había un lugar donde los demonios se comían a la gente. Por supuesto, cada vez era más espantoso lo que él estaba viendo del infierno, hasta que finalmente llegaba al último círculo que se le llamaba el Averno, la residencia de Lucifer, la residencia de Satanás. Y se decía que llegar a ese lugar, estamos hablando que era llegar al peor de los peores lugares que podía tener el Averno o el infierno. Ahora, Bartolomeos, en la visión que él tuvo también del infierno, presenta más o menos la misma idea de diferentes pecados y diferentes lugares de castigo en el infierno, y él coincide junto con Dante Alighieri de la idea que el último lugar y el más malvado que puede haber en el infierno es el Averno, en donde Lucifer es el rey del infierno. Obviamente estoy presentando lo que ellos enseñaron, ¿verdad? Claro, uno podría hacerse un montón de preguntas. ¿Y quién lo puso de rey? Parece ser que le salió bien rebelarse contra Dios, porque terminó por lo menos de rey, ¿no? Ya tuvo su trono. Pero bueno, son preguntas que no vamos a hacer ahorita, pero al final de cuentas,
Esta es la visión que tuvo él y la plasmó en la Divina Comedia. Wikipedia sigue hablando de la Divina Comedia y dice: la Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta que fue escrito, aunque algunas opiniones más reconocidas aseguran que el infierno puede haber sido compuesto entre 1304 o 7 u 8, y el purgatorio, otra obra de él, en el 7, el 8, hasta el 1313 o 14, y por último, el paraíso, posiblemente del 313 o 14 al 21, fecha en que falleció el poeta. Hay que más o menos estamos hablando del siglo XIII, que se escribió las obras de Dante Alighieri. Sigue diciendo Wikipedia: Dante Alighieri se llamó sencillamente comedia su libro, pues de acuerdo con el esquema clásico, no podía ser una tragedia, porque no terminó en el infierno, terminó en el cielo, ya que su final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas. También por ser un poema que canta la cristiandad. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías o significados místicos que contendría el texto, que otros prefieren leer no como una novela, sino como un relato literal. Ahora tengo que comentar eso. Muchos sacerdotes en la Iglesia Católica no ven a la Divina Comedia como un libro, como una novela. Lo ven como algo literal, real. Casi como una revelación de Dios, del infierno. De hecho, yo tengo un video de un sacerdote jesuita que él dice: lo de Dante Alighieri es real. Porque Dante Alighieri, aún en algunos círculos del infierno, vio algunos papas quemándose. Papas que eran malvados. Y aún la misma Iglesia Católica se ha reconocido que ha habido papas que se han cruzado la línea de lo decente y de lo moral. Entonces Dante vio a algunos supuestamente en el infierno, y la Iglesia Católica en términos generales no lo ve como una novela, lo ve como un relato literal. Esta tendencia se asentó en el siglo XIX entre los exegetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba tal como se lo concebía en su tiempo. En otras palabras, dicen los eruditos que él simplemente agarró la idea que todo el mundo conocía de ultratumba en aquel entonces. Ahora, tienes que recordar que la gente no tenía la Biblia en aquel entonces. Los únicos que leían la Biblia era el clero, y el que se atrevía a tener una Biblia lo quemaban vivo, la Santa Inquisición. Así es que había mucha ignorancia en aquel entonces, no había mucho conocimiento de la palabra de Dios. Así es que lo que se les enseñaba, ellos lo creían, no tenían forma de corroborar la Biblia porque no tenían ni siquiera la Biblia, y fue una época de muchos mitos, de muchos cuentos y de muchas leyendas. Y lo que dice Wikipedia es que simplemente Dante Alighieri simplemente presenta la idea popular de ultratumba, de la muerte y del infierno. En otras palabras, era la idea de su tiempo. Tengo que estar de acuerdo con Wikipedia, eso es verdad. No solamente Dante Alighieri presenta la idea de un infierno real en el centro de la tierra y que los demonios están quemando a la gente y que Dios manda a la gente mal ahí, sino que teólogos católicos enseñaban lo mismo. Por ejemplo, uno de los teólogos más reconocidos por la Iglesia Católica es lo que le llaman al famoso Santo Tomás de Aquino, porque lo hicieron santo, ¿ok? Uno de los más grandes eruditos en la Iglesia Católica. Mira lo que él decía acerca del infierno. Ya no es Dante Alighieri, es Tomás de Aquino, y dice él, en Suma Teológica: en orden que la felicidad de los santos sea más gozosa para ellos y que puedan rendir más copioso agradecimiento a Dios por ello, se les permite ver perfectamente los sufrimientos de los condenados. Por tal razón, ellos se les urge que glorifiquen más a Dios. Pobrecitos, ¿verdad? Es como que ven a la gente quemándose en el infierno. Ay, alabado sea el nombre de Dios. Bueno, alabado que no estoy allá, ¿verdad? Pero pueden ver a los que se están quemando. Los santos en el cielo conocen de forma distintiva todo lo que le está pasando a los
condenados. Ahora, eso lo escribe Tomás de Aquino. Por pura cuestión humanística, ¿a quién le gustaría ver quemándose a su abuelita en el infierno? ¿O a su tío? ¿O a su papá? ¿O a sus hijos? ¿Qué clase de Dios se goza en el dolor de los demás? ¿Y qué clase de Dios permite que los demás puedan ver el dolor de los demás? Pero Tomás de Aquino dice, Dios les permite a los salvados ver cómo la gente se está quemando en el infierno. De hecho, no solamente la Iglesia Católica tenía este punto de vista, aún pastores y teólogos protestantes tenían la misma idea acerca del infierno. Por ejemplo, Jonathan Edwards, un predicador protestante, en el libro La eternidad de los tormentos en el infierno, 1739, mira lo que él predicaba. La contemplación de la miseria de los condenados doblará o multiplicará el ardor del amor y la gratitud de los santos en el cielo. Lo mismo que Tomás de Aquino. Aunque Tomás de Aquino es católico y el otro es protestante, comparten el mismo punto de vista. Sigue diciendo él, la contemplación de los tormentos en el infierno exaltará la felicidad de los santos para siempre. Pues, ¿qué clase de santos son? O sea, van a ver a la gente quemándose y van a estar más felices que se están quemando. ¿Qué clase de santos son? Dice, ¿puede el Padre Celestial estar feliz que sus hijos no creyentes ardan en el cielo, en el infierno? Yo te digo, ya. Y esto sería sentido de justicia que incrementará y no disminuirá su rubor. O sea que Dios va a ver cómo se consumen y le va a dar lo mismo. Es como diciendo, pues se lo merecen, ¿verdad? O sea, bien que fueron rebeldes y bien que se rebelaron contra mí, pues ahora sí les toca lo que sembraron. Thomas Boston, predicador escocés, 1732. Dios no tendrá misericordia de ellos, pero Dios se reirá de su calamidad. La compañía de los justos en el cielo habrá de regocijarse en la ejecución de los juicios de Dios. Y van a cantar mientras el humo sube para siempre. O sea que mientras Dios los está quemando, los justos se gozan que se estén quemando. Wow. Uno de los más grandes compositores de himnos protestantes es nada más y nada menos que Isaac Watts. De hecho, muchos de los himnos que nosotros cantamos en la iglesia los compuso. Nada más revisa quién compuso el himno, vas a ver Isaac Watts, un hombre muy piadoso. Mira, cuando él fue confrontado con el concepto del infierno, hubo un problema en su cabeza entre un Dios amoroso y un Dios como el Dios del infierno. En su mente no cabía cómo él podía hacer amor y al mismo tiempo gozarse de quemar a la gente en el infierno. Y mira lo que él escribió. Los últimos discursos del libro, especialmente los castigos de la eternidad en el infierno, han sido y llegaron a ser por los últimos años un asunto de disputa. Me temo que mi natural tenderness, mi natural ternura pueda ponerme a un lado de las reglas y las demandas de la justicia estricta. Y que el Dios sabio y santo quede como un gobernante grande, como Dios. Como diciendo, ¿será que lo justo de Dios puede ser pagado en esta forma tan cruel de castigo a la gente en el infierno? Él decía, me duele en mi naturaleza tierna, me duele ver que esto sea así. Tengo que confesar, dice él, que si fuera posible al gran y bendecido Dios, de alguna manera, de cualquier, no el infierno, de otra manera, vindicar su propio eterno e incambiable odio por el pecado. O sea, ahora ya como que le da un consejo a Dios, pues está bien, son malos y se rebelaron, pero habrá otra forma que los castigues, pero no tan malvado, no tan fuerte, no tan duro como mandarlos por la eternidad a quemarse en el infierno.
por el bien de millones de criaturas y por añadir el gozo y la glorificación de su canción, y que los que triunfan en el cielo en ese día, que quizás el Dios del cielo pueda darles liberación a los prisioneros. ¿Cómo puede un ser humano tener más sentido de amor, misericordia y justicia que el mismo Dios que está sentado en su trono? Ahora, todo esto lo estoy explicando porque esa era la idea de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Claro, yo no me sorprendo que fueron los tiempos que vino la Revolución Francesa, que ya no querían saber nada de Dios. ¿Quién quiere saber de un Dios así? ¿Quién quiere amar un Dios así? ¿Quién quiere pensar que yo puedo amar un Dios que parece ser más que Dios, parece ser un verdugo que se goza en el castigo? Parece ser, y de hecho hubo un tiempo en que algunos teólogos dijeron, el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente a Cristo. Son dos completamente diferentes. Cristo es amoroso, pero el otro es vengador y sanguinario. Parece ser que él, cuando tiene la boca llena de sangre, le gusta, mientras más dolor y sufrimiento. Y mucha gente dejó de creer en Dios. De hecho, hoy en día, la doctrina que más ha costado a la gente entender es la doctrina del infierno. Porque la gente dice, ¿cómo yo puedo amar a un Dios así? Imagínate, saca la matemática, un muchachito nace. Hasta que tiene 12 años, es buen chico todavía. Pero de los 12 a los 18 se juntó con malos amigos, se metió a las pandillas, hizo cosas malas, lo metieron a la cárcel y en la cárcel lo mataron. Se murió a los 18. Por 6 años de haberse portado mal, tiene que pagar millones de años en la eternidad quemándose. ¿Eso es justo? Ni en la justicia humana eso es justo. De hecho, un juez humano, que es un ser humano, cuando alguien hace algo malo, lo más que le da es cadena perpetua. Es todo. Y hasta los tratan re bien en la cárcel, ¿eh? Les dan comida y les dan hasta para hacer ejercicio y de todo. Y eso es humanamente hablando, pero he aquí un Dios, supuestamente se les había enseñado, que si tú te portas mal, aunque sea una semana y te mueres, esa semana que te portaste mal, tienes que pagarla la eternidad completa en el infierno. Samuel Hopkins, otro predicador, decía, el humo de su tormento ascenderá por siempre a la vista de los benditos, delante de sus ojos. Y esta demostración del carácter y la gloria divinos será a favor de los redimidos y de gran entretenimiento. ¡Wow! Como un circo, ¿eh? Que lo están viendo quemándose y casi dicen, tráeme las palomitas para ver cómo se queman. Eso es lo que creían. Se van a gozar de ver y de muchísimo placer para aquellos que aman a Dios. Si se terminara el eterno tormento, que Dios dijera, ya apagaron, se apaga el fuego del infierno. Si se terminara el tormento eterno, sería una medida de gran magnitud, pues pondría fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Es como que los benditos dicen, ya se acabó el espectáculo. ¿Qué clase de Dios es ese? Por eso no me sorprende que en esos tiempos la gente no amara a Dios. No me sorprende porque si algo le gusta al diablo es presentar el carácter de Dios como que Dios es lo peor de lo peor, aunque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y tú cómo explicas que Dios es amor y esto? Es como son dos cosas completamente contradictorias. Ahora, Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba según se concebía en su tiempo. Alguien dirá, pero pastor, eso eran los tiempos de la oscuridad, la gente no tenía conocimiento, la gente no tenía la Biblia. La gente ya no cree en esas cuestiones porque no lo enseña la Biblia. No, amigo y hermano, la cuestión del infierno no era una idea del pasado. Hoy en día todavía se sigue enseñando lo mismo que se enseñaban en siglos y siglos de ignorancia y de oscuridad, especialmente en iglesias cristianas. Y no se diga en la comunidad católica. Hoy en día está saliendo cantidad de gente que dice que tiene visiones del infierno como esta niña. Se las enterraban en las manos y en los pies. Y le salían hoyos, le salía mucha sangre. Una visión que ella tuvo, que Dios le mostró del infierno. Allí, las personas estaban gritando también que lo sacaran ya de ese lugar. Un demonio tenía 2 cabezas, cuerpo de lobo, y al final de la cuerda tenía punta de lanza, como de forma de punta de lanza. Ese demonio era el que quemaba a las almas, a las personas. Y a las que ya estaban ahí,
sus cuerpos estaban quemados, ya estaban feos. Esas personas estaban encadenadas, esas personas estaban vivas, pero sus cadenas eran de espinas, se las enterraban en las manos y en los pies, y le salían hoyos, le salía mucha sangre. Entonces yo vi cómo iban ahí, las personas estaban gritando también que los sacaran ya de ese lugar. Un demonio tenía 2 cabezas, cuerpo de lobo, y al final de la cola tenía punta de lanza, como de forma de punta de lanza. Ese demonio era el que quemaba a las almas, a las personas, y a las que ya estaban ahí, sus cuerpos estaban quemados, ya estaban feos. Esas personas estaban en... Lo dejamos ahí. Si te pudiera decir cuántos jóvenes, mujeres y niños están teniendo visiones del infierno que Dios les da, y que ven quemándose y los demonios con punta de lanza y la gente se quema hoy en día. De hecho, en Corea, una muchachita dice que Jesús se le apareció y le dio una visión del infierno. Y ella dice que toda la visión del infierno ella la dibujó. Y de hecho, estas fotos que te muestro son los dibujos que ella hizo de la visión que recibió de Jesús, coreana. Y dice que Jesús vino a ella y le dijo, te voy a dar una muestra acerca del infierno donde van a ir los que no creen en mí. Y entonces ella hizo el dibujo de cómo se le manifestó Jesús. Jesús dijo, mucha gente se está yendo hacia el infierno y te voy a llevar para que veas a dónde ellos están yendo. Y entonces ella va al infierno y cuando llega al infierno ve cárceles en donde las almas quieren salir y Jesús camina. Ella se asusta mucho y ella se abraza de Jesús porque las almas quieren salir, pero Jesús camina indiferente hacia ellos. Le da lo mismo que estén ahí. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. Y le mostró, tengo muchas fotos que ni quiero poner, son horribles. Horribles, pero es de la visión que supuestamente ella vio, demonios torturando a la gente, personas llevan de clavos por todos lados y de espinas en todo su cuerpo y habrían de llevarlos por todos los siglos de la eternidad, demonios castigando a las personas por todos lados, destruyéndolos, personas que tenían malos pensamientos, cucarachas gigantes entrando en su cabeza y saliéndole por las orejas, y la lista sigue. Ahora, si tú piensas que esto fue de Dante Alighieri hace 400 o 500 años, amigo y hermano, la idea todavía sigue hasta hoy en día. Ahora, por eso es importante que aprendamos estas verdades. No que enseña una iglesia, no que enseña una comedia o que enseña una religión, que enseña la palabra de Dios. Para empezar, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5, pero los muertos nada saben ni tienen paga o castigo. Ahora, este versículo es muy interesante porque si los muertos no saben nada, entonces, ¿qué es lo que vio la niña? ¿O qué es lo que vio la muchacha? ¿O qué es lo que vio Dante Alighieri? ¿Cómo pueden estarse quemando si los muertos no saben nada? Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del infierno? Ahora, sí tengo que decir que hay muchos versículos en la Biblia que da la impresión de como que existe un infierno y que la gente se quema en él. Vamos a estudiar esos versículos esta noche. Vamos a avanzar de una forma bien rapidita, habiendo hecho la base de nuestro estudio en esta noche para ver qué dice la santa palabra de Dios. Primera pregunta en esta noche. Fíjense la pregunta, ¿existe alguna evidencia bíblica? No lo que dice Dante Alighieri, no lo que dice una niña que tuvo una visión y que fue al infierno. Bíblicamente hablando, existe evidencia que Dios tiene, fíjate, no que tendrá o que tuvo, que ahorita, en este mismo momento que te estoy hablando, que Dios tiene un fuego para castigar al pecador. ¿Dios lo tiene o no lo tiene? Bíblicamente hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios no tiene ahorita ningún fuego para castigar al pecador? ¿Puedo ver sus manos? Ok, hay algunos. ¿Cuántos creen que Dios ahorita en este momento sí tiene un fuego eterno para castigar a los pecadores? ¿Puedo ver sus manos? Ok, no veo prácticamente más que una sola mano. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente dice, Dios es
amor, ve la cruz y dice, Jesús es tan bueno y tan amable que, eso del infierno fue en épocas anteriores, pero hoy en día ya Jesús no habrá de castigar. Pero tengo que decirte que la respuesta a la pregunta es, sí, Dios tiene un fuego eterno para castigar a los pecadores y ese fuego no viene, ese fuego ya lo tiene. Algunos textos. San Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Palabras del mismo Señor Jesús. Acuérdate que Él va a separar a los dos grupos y dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿el fuego lo va a preparar o el fuego ya está preparado? Ya está preparado. O sea, el fuego no viene a ser preparado por Dios. Dios ya tiene el fuego. Ahora, eso sí es muy interesante de notar. El fuego no está preparado para ti, ni para tus hijos, ni para el ser humano. Dios preparó el fuego, pero ¿para quién se lo preparó? Para el diablo y sus ángeles. Judas capítulo 1 y el versículo 7. Asimismo, hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra y su destrucción, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo la pena. ¿Y cuál fue la pena para Sodoma y Gomorra por los pecados que hicieron? Del fuego eterno. Ahora, ya hubo dos ciudades que probaron ese fuego que estaba preparado para el diablo y para sus ángeles. Sodoma y Gomorra. Y se llama fuego eterno. ¿Y qué les pasó, por cierto, a esas dos ciudades? Cuando les cayó ese fuego de Dios. ¿Qué les pasó a las dos ciudades? Las destruyó. ¿Quedó algo de ellas? Bueno, el libro de Pedro dice lo que quedó de Sodoma y Gomorra cuando ese fuego bajó. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A cenizas. ¿Qué quedó de la ciudad? Cenizas. Mira que el fuego de Dios puede destruir los metales, las paredes, los elementos y lo reduce todo no quedó nada. Es más, tú sabes que hay lugares en el Medio Oriente, un arqueólogo dijo que descubrió Sodoma y Gomorra, está llena de pelotitas de azufre por todos lados. Y es raro, dicen, ¿por qué tantos? Y eso tú lo prendes y ya no lo apagas. Se enciende, pero bien rápido. La Biblia dice que quedó reducida a cenizas. Así es que Dios no tendrá el fuego. Dios ya lo ha usado, ya lo usó con dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Así es que el fuego no viene, el fuego ya está. Dios ya lo tiene preparado. Siguiente pregunta. Si Dios ya tiene el fuego y el fuego está preparado, la pregunta es, ¿cuántas personas están ahora, en este mismo momento, ardiendo en el fuego? Y la pregunta era, si Dios ya tiene el fuego preparado, la pregunta es, ¿cuántas personas en este momento están ardiendo en el fuego del infierno o del fuego eterno? Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo número 9, dice el apóstol Pedro, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Amén. Y sí que sabe Dios librar, alabado sea el nombre de Dios. Pero no solamente libra a los piadosos, sino reserva a los injustos para ser castigados. ¿Y cuándo van a ser castigados los injustos? En el día del juicio. Pero mientras llega el día del castigo o el día del juicio, ¿qué hace Dios con los injustos? Los reserva. ¿Qué significa los reserva? Los guarda, los aparta para que en el día del juicio sean castigados. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Ya llegó el día del juicio? ¿Ya llegó en el pasado, está en el presente, está en el futuro? ¿Cuándo es el día del juicio? Porque si sabemos cuándo es el día del juicio, tenemos una idea si ya Dios castigó a los malos, porque los malos serán castigados en el día del juicio. San Juan capítulo 12 y el versículo 48, mira lo interesante como Jesús lo dice. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Y cuándo le va a juzgar? En el día postrero. La palabra postrero es el día final. El verbo gramatical, ¿sabes que la gramática es muy importante en la Biblia? Hay que entender la conjugación de los verbos, si están en pasado, en presente o en futuro. Y la palabra juzgará es pasado, presente o futuro. Es futuro, juzgará. Quiere decir que ni siquiera en los días de Cristo había llegado todavía el juicio. Por eso dice, esa palabra juzgará. ¿Y cuándo juzgará? En el día final o en el día postrero. Pregunta del millón, ¿cuándo será el día postrero de la recompensa? ¿Cuándo será ese día que los malos recibirán su recompensa o su condenación? Mateo capítulo 16 y el versículo 27, Jesús lo explica y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá, otra vez verbo futuro, es una profecía de la venida de Cristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya le pagó a la gente Jesús conforme a sus obras? No, porque todavía no ha venido. Entonces, ¿cómo le va a pagar si no ha venido? Entonces, ¿de dónde viene la idea que si alguien fue bueno ya está en el cielo? Claro, si está en el cielo quiere decir que ya le pagó vida eterna. Y si alguien está en el infierno ya también le pagó estarse quemando en el infierno. Pero Jesús es claro en decir, cuando venga en la gloria del Padre con los ángeles. Y Él no ha venido ni en la gloria del Padre, ni tampoco con los ángeles. Quiere decir eso que todavía no ha pagado a nada, a nadie, según sus obras. De hecho, en Mateo 13 se presentó la parábola del trigo y de la cizaña. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que dice los obreros, arrancamos la cizaña. No, déjenlas que crezcan juntos hasta la cosecha, hasta la siega. Mira qué dice el texto, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando en el fin del mundo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Te fijas qué interesante, es el mismo texto, ¿verdad? Cuando venga Cristo con sus ángeles y pague a cada quien según sus obras, dice Mateo 13, que cuando se separe el trigo de la cizaña se quemará en el fuego en el fin del mundo, y enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí, por eso lo subrayé con verde, allí será. No es pasado, todavía está en el futuro. Allí será el lloro y el crujir. No en los días de Tomás de Aquino, que ya los ven quemándose con la Divina Comedia y demonios y que están sufriendo y con lloro. No, es recién en la venida de Cristo, en el fin del mundo, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13 y el versículo 49-50. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Todo es futuro, los echarán, futuro, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí. Y entonces mi pregunta es, si ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿qué es lo que vio la niña? Porque ella dice, yo fui al infierno y los vi. ¿Qué vio? Si ni siquiera llegó el día final ni el día del juicio y nadie ha recibido su recompensa, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio de Dante Alighieri? ¿Y qué es lo que ha visto un montón de gente que dice que ha visto gente en el infierno? Nadie ha recibido ni el castigo ni la recompensa. Es más, Jesús sigue diciendo, San Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, Jesús dice, porque vendrá futuro la hora cuando todos los que están no en el infierno, no en el cielo, los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de... Pero si ya están en el infierno, se supone que ya están condenados, ¿no? Entonces, ¿para qué Cristo los tiene que resucitar cuando Él venga si ya están condenados? Si ya se están quemando en el infierno. No es lo que se enseña, que tan pronto la gente se muere, si fue bueno, ya está. Oh, no lloren, él ya está, ya recibió la recompensa. Y si está en el infierno, pues sí llora, porque ya
los demonios lo están picando, absolutamente contradice lo mismo que Cristo presenta de forma opuesta. Viene la hora que cuando Él venga por segunda vez, oirán la voz. Los que hicieron lo bueno, ahí sí resucitan y recibirán su galardón. Y el que hizo lo malo, a resurrección de condenación. Los muertos resucitarán. Ahora tengo que explicar. La resurrección de los buenos y de los malos no ocurre al mismo tiempo. Ahora, póngame atención a esto para que no se me pierdan, ¿ok? Los muertos no saben nada. Dios los tiene guardados. Están dormidos. No sabe nada. Su memoria es puesta en Él. Olvido. No sabe nada, ¿ok? ¿Cuándo van a despertar para recibir recompensa de salvación o castigo de condenación? Cuando Cristo regresa, viene lo que se llama la primera resurrección. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones, Dos. Y las dos no pasan al mismo tiempo. De hecho, la Biblia enseña que las dos resurrecciones son divididas por un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo son 1000 años. Lo pongo así de esta manera para que se entienda de forma más clara. La primera resurrección ocurre exactamente en el momento de la venida de Cristo a la tierra por segunda vez. Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19 tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de señores. 2, Cristo no viene solo, viene con todos los ángeles del cielo. Los ángeles reúnen a los redimidos y cuando Cristo viene, la tierra está convulsionada. ¿Has escuchado las 7 plagas del Apocalipsis? Esta tierra va a estar convulsionada y Cristo resucita a los muertos buenos. Esa es la primera resurrección. Y tú dirás, pastor, ¿y usted dónde saca eso? Yo no lo saco, es lo que dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:16, palabras del apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso se llama la primera resurrección. Ahora, ¿quiénes son los que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez? Los muertos en Cristo, o sea, los que se van a salvar. Ahora, ¿cuántos murieron en la fe? ¿Cuántos murieron en la esperanza? Pues lee la Biblia, el libro de Hebreos capítulo 11 te da una lista grandísima de los que descansaron en la fe y saludaron a la distancia aún la nueva Jerusalén. Dice el apóstol Pablo que el mismo Abraham cuando salió pues a la tierra que Dios le dijo, pero él esperaba no la tierra de acá, esperaba la de allá, la de fundamentos de oro, ¿verdad? Pero él dice que se murió y la saludó a la distancia y se puso a descansar, no recibió la promesa. Pero sin embargo, no solo fue el único que descansó en la fe. Muchos han descansado en la fe y están dormidos, pero cuando Cristo regrese, por eso dice con voz de mando, porque les va a dar la orden, despertad, llegó la hora. Y los que escuchen la voz de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque cuando Cristo venga, los únicos que van a ir al cielo son los que queden vivos. Porque casi nadie va a estar vivo. Ahorita te voy a decir cómo va a estar la tierra cuando Cristo regrese. Pero los que estén vivos seremos arrebatados. Por eso los ángeles vienen con Cristo. Porque los ángeles vienen pues obviamente Cristo no toca la tierra, Él se queda suspendido y los ángeles nos van a llevar a encontrarnos con el Señor en el aire. Y así lo dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos resucitados en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Así es que cuando Cristo regresa, viene la primera resurrección, pero solo resucitan o despiertan los que durmieron en la fe, los que durmieron en Cristo. ¿Y qué le pasa a los que no durmieron en Cristo? Siguen dormidos. Ahí siguen en la tumba todavía. Siguen en la tumba, siguen guardados. Por eso dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, dice Cristo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Así es que cuando Cristo viene, los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida. Entonces comienza, según la Biblia, lo que se llama el periodo
de los 1000 años. ¿Qué cosas pasarán en la tierra y en el cielo durante estos 1000 años? Apocalipsis capítulo 20 nos da una visión de qué sucederá en ese tiempo. Apocalipsis 21:2 dice así: vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo lo ató? 1000 años. Y entonces lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Ahora, ¿en qué sentido está amarrado? Para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de esto, o sea, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poquito de tiempo. Así es que el diablo queda atado en el abismo. De hecho, la palabra que se utiliza como abismo es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:2. ¿Recuerdas que la tierra estaba desordenada? No había ni luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y vino la luz y Dios empezó a meter orden. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra va a quedar igual. Solo para que tengas una idea de lo que viene. Esta tierra va a quedar completamente destruida y desolada. No habrá ciudad que se pueda reconocer de este mundo. Ahora, no lo digo yo. Montón de profetas de la Biblia, Dios les reveló cómo va a quedar la tierra en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Jeremías dice, hablando de la visión, de la condición de la tierra en este entonces, dice: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y los cielos, no había luz en ellos, igual que Génesis, ¿verdad? No había ni luz. El sol ya no daba su luz, vacía y sin luz. Miré los montes, ¿y qué le pasaba a todos los montes? Shaking, quiere decir que va a haber, si ya empezaron los terremotos, esto no es nada lo que viene, ¿eh? Claro, ya aquí los redimidos no están, pero la tierra sigue temblando todavía. O sea, los redimidos ya fueron al cielo con Cristo y la tierra sigue temblando. Y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25. Miré, no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Qué interesante, eso se llama la ira de Jehová. Y cuando venga la ira de Jehová, la tierra va a quedar irreconocible. Son las plagas del Apocalipsis. La tierra va a quedar destruida, hasta hay una plaga que le va a caer al sol. ¿Qué te puedo decir? No va a quedar absolutamente ninguna ciudad que pueda ser reconocible, porque llegó el día de la ira de Jehová. De hecho, en el Nuevo Testamento se llama la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 5 en adelante dice: cuando Cristo viene a esta tierra, los reyes y los capitanes, cuando lo vean venir, mira lo que van a decir. Los reyes de la tierra y los grandes, ricos capitanes, poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Ahí sí, ¿verdad? Humilditos. Ahí sí se van a dar cuenta contra quién se rebelaron. Ahí sí la soberbia se cayó. Porque ven penetrar la atmósfera de la tierra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente le decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que viene sentado en el trono y la ira del Cordero. El mismo pasaje de Jeremías, la ira de Jehová. Y cuando la ira de Jehová se manifieste, las ciudades son destruidas, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sofonías 1:14. Puedo seguir dando un montón de textos y textos, pero solamente para poner un botón. Sofonías vio también la visión de ese día. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y ahí gritará el valiente. Se le va a acabar lo valiente, porque ahí va a conocer quién es Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo el mismo Sofonías: día de ira, aquel día de angustia. Daniel 12:1, día de angustia cual nunca
ha habido día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla. ¿Recuerdas que dijo Jeremías? Vi y no había luz. La luz se había ido, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Así es como ve la Biblia, como ve el apóstol Juan la tierra en la segunda venida de Cristo. Queda desolada y queda vacía. No hay hombre. Y la razón por qué no hay hombre es porque todos los seres humanos están muertos en la faz de la tierra. De hecho, Isaías dice que no va a haber quien los entierre, quedarán regados como estiércol por toda la tierra. No va a haber quien los entierre. De hecho, eso se llama la cena de Dios. Dios le va a decir a las aves de la tierra, vengan a comer carne de capitán, carne de reyes, carne de ricos, vengan a comer. No va a haber quien los llore, no va a haber quien los endeche, regados por todos lados de la tierra. Mientras los redimidos ascienden con Cristo al cielo para ir a la nueva Jerusalén.